Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Historia de México. En esta sesión, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre las áreas culturales del México antiguo. Nuestro tema, como ustedes recordarán, es precisamente las culturas prehispánicas. Nosotros tenemos que reflexionar acerca de cuál es la importancia y cuál es el valor y cuál es nuestra herencia prehispánica. El objetivo de nuestra sesión será que ustedes identifiquen las características generales de las áreas culturales del México antiguo para poder reflexionar sobre precisamente esa herencia cultural prehispánica. En esta clase lo que queremos es ubicar el espacio geocultural en el que se desarrollaron las culturas de lo que denominamos el México antiguo, que debo decirles es un término que quizá no sea absolutamente correcto. ¿Por qué? Pues porque México no existía antes de nuestra independencia, pero nosotros solemos proyectar hacia el pasado nuestro presente. En ese pasado prehispánico hubo tres grandes áreas: Aridoamérica, Mesoamérica o Asisamérica, que fueron planteadas por el antropólogo de origen alemán Paul Kirchhoff, y nosotros queremos ahora que ustedes puedan reflexionar y valorar la importancia de la herencia prehispánica a través de la comprensión de lo que significa y de lo que es el área cultural. Es importante tener claro que en el estudio y en la comprensión de la historia se utilizan diversas herramientas culturales como esta, ¿no?, que nos permiten un acercamiento y comprender mejor las culturas del pasado, pero también a veces se utiliza para la comprensión de las culturas presentes. Por ejemplo, podemos hablar del área cultural de América Latina, por ejemplo. En el caso del México antiguo se utiliza este concepto de área cultural para comprender y agrupar las distintas culturas que se desarrollaron en distintos momentos en un territorio que más o menos parte de lo que hoy es nuestro país. Se han utilizado diversos indicadores arqueológicos, históricos, antropológicos y geográficos que nos permiten conocer estos espacios ocupados por las sociedades del pasado. El área cultural siempre hace referencia a una área territorial, geográfica, en donde habitaron grupos diversos a lo largo del tiempo que compartieron diversos elementos culturales relativamente homogéneos o semejantes, y que por lo tanto pues tienen ciertos rasgos de identidad similares, ¿no? Básicos, que no necesariamente significa que todos hayan pensado y vivido exactamente de la misma manera. Este concepto se utiliza en distintas disciplinas: la geografía, la historia y otras más. Es una herramienta teórica que, pues como veremos, sirve mucho para comprender dónde estuvieron ubicados y cómo fueron compartiendo diversos elementos. Aquí a mí me gustaría que ustedes me compartieran, por su lado, qué es lo que saben sobre el mundo prehispánico, qué es lo que han aprendido en las clases anteriores acerca de este periodo que muchos ven como una etapa dorada, como una etapa de esplendor, etcétera, pero que tenemos que empezar a comprender de una manera más objetiva y más científica, por decirlo de alguna manera. Nosotros sabemos que el México antiguo no existe. Lo que existe o lo que existió fueron diversas tradiciones culturales que se desarrollaron en distintas partes de lo que hoy es nuestro país. Así, Paul Kirchhoff planteó la presencia o la existencia de Aridoamérica, que es probablemente la más antigua tradición cultural. La aridoamericana es un conjunto de pueblos que vivieron en un área que comprende el norte de lo que hoy es nuestro país, así como el suroeste de los Estados Unidos. En esta región, que es más o menos árida, más o menos seca, casi no llueve, hay pocos ríos, pues nunca se pudo practicar la agricultura, y por lo tanto los pueblos que aquí vivieron nunca se asentaron de manera fija. Sin embargo, nos han ido dejando diversos materiales, diversos elementos arqueológicos, como pinturas rupestres, como herramientas que fueron utilizando, y también, aunque en menor medida, algunos elementos que nos hablan de sus ideas, creencias, etcétera, y que se establecieron en diversos
lugares. De hecho, esta área cultural se subdivide a su vez en áreas más pequeñas que van presentando diversas culturas que comparten también elementos diversos o distintos. Esta área fue la que tuvo mayor duración a lo largo de la historia prehispánica. Oasis América es otra de nuestras grandes áreas culturales, corresponde también a una tradición diferente. Esta se encontraba ubicada en lo que hoy son los actuales estados de Sonora y Chihuahua, Arizona y Nuevo México. En este espacio se fueron desarrollando diversas culturas, de hecho hay varias culturas que se desarrollaron aquí. Ahorita vamos a hablar de 3 áreas culturales y 2 áreas periféricas. La que nos interesa es la que se encuentra ubicada en esta región y que corresponde a la cultura de Casas Grandes, que se encuentra en lo que hoy es el estado de Chihuahua. Aquí podemos ver las 3 grandes subáreas culturales, que son la Jojocan, la Mogollón y la Anasazi. En estas 3 grandes áreas nucleares, bueno, pues se fueron desarrollando pueblos que sí construyeron ciudades, que compartieron elementos con Mesoamérica y que tuvieron un gran intercambio cultural. Pero debo decirles que esta área es la que duró menos tiempo en la época prehispánica. Su duración habrá sido cuando más de 7 siglos a lo más. Cuando los españoles llegaron aquí ya no existía ninguna población viva, y por otro lado, cuando exploraron los primeros españoles esta región, llegaron aquí a esta zona que hoy llamamos Casas Grandes y le preguntaron a los pueblos que habitaban por ahí, a los grupos que estaban ahí, ¿cómo se llama? Y estos hombres contestaron Paquimé, Paquimé, y entonces hoy llamamos a esta área Paquimé, pero Paquimé significa no lo sé, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la tradición y la costumbre hace que sigamos llamándole Paquimé, aunque hoy sabemos que no sabían esos indígenas cuál era el nombre que tenía esa ciudad. Finalmente, el área de Mesoamérica es el área más conocida. Esta área correspondía o abarcaba desde la mitad más o menos de lo que hoy es nuestro territorio y buena parte de Centroamérica, incluyendo algunos países como Guatemala, Belice, Honduras, parte de Nicaragua y Costa Rica. En esta región pues se fueron desarrollando diversas culturas que se dedicaron sobre todo a la agricultura basada en el maíz, el frijol y la calabaza, y también construyeron grandes ciudades. Todos seguramente conocen algunas de las zonas arqueológicas correspondientes a Mesoamérica. Teotihuacán, por ejemplo, que no es una zona arqueológica, sino es la gran zona arqueológica, pero hay muchas otras. De hecho, aquí mismo en la ciudad, nosotros contamos con varias zonas arqueológicas que a veces no vamos a visitar, pasamos por ahí a un lado, pero no las visitamos porque no sabemos en dónde se encuentran, ¿no? Y estas culturas, debo decirles, la olmeca, la maya, la teotihuacana, la totonaca, la mexica, no fueron contemporáneas, fueron desarrollándose a lo largo del tiempo y no siempre estuvieron ubicadas o no siempre estuvieron contemporáneamente, ¿no? Algunas sí, como Teotihuacán y los mayas, pero los olmecas no conocieron a los mayas no tuvieron que ver con los mexicas, sino ya muy tardíamente, etcétera, ¿no? Así, como podemos ver, con esta idea de lo que es el área cultural, podemos comprender cuál es la importancia de utilizar estas herramientas para el conocimiento de la historia de México y el uso que tiene para la comprensión y el estudio de las culturas del México antiguo. También, bueno, hemos podido definir el territorio que fue ocupado por las 3 grandes tradiciones culturales prehispánicas. Pudimos percibir las diferencias de estas tradiciones y nos dimos cuenta que nuestro pasado prehispánico es diverso, que en las distintas regiones de nuestro actual país pues hubo distintas tradiciones y por lo tanto nuestra herencia prehispánica es diversa y muy rica. Ahora les pido que para reforzar los conocimientos que hemos aprendido aquí, accedan a las ligas que aparecen en los siguientes QRs para realizar en el QR que está a su izquierda una visita virtual a Tenochtitlan.
para que utilizando la realidad virtual ustedes puedan pasear por lo que fue justamente la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y en el QR del lado derecho podrán acceder a un Padlet en el que les pido que colaboren con sus compañeros y puedan realizar un mural en el que compartan todos aquellos elementos que ustedes consideren que forman parte de su herencia prehispánica. Finalmente, si a ustedes les interesa conocer más sobre estas culturas prehispánicas, yo les invito a consultar estas dos páginas, la de FAMSI, que es una institución que se dedica al estudio de las culturas prehispánicas y que constantemente está publicando artículos y novedades, nuevas evidencias que van apareciendo, nuevas interpretaciones que se hacen, descubrimiento de las escrituras, las diversas escrituras prehispánicas, etc. Y por último, les invito a conocer una de las mejores revistas sobre el mundo prehispánico, que es la revista Arqueología Mexicana, que pueden ustedes consultar ya sea en su edición impresa o en su edición digital. Bien, pues yo les agradezco mucho su atención, su presencia y espero que hayan podido disfrutar esta clase. Buenas noches, muchas gracias.